Hola, os doy la bienvenida a este espacio de reflexión donde hoy vamos a trabajar la metodología SPIN. ¿Qué es? ¿En qué consiste esta técnica? Cuando tenemos una reunión con un cliente, con un colaborador, con una empresa aliada, siempre nos planteamos la preparación. ¿Cómo vamos a preparar esa reunión? Parece que está intrínseco la necesidad de liderar. Y es cierto, necesitamos prepararnos para tener el control de una conversación que no sabremos cómo va a resultar, porque siempre la otra parte tiene el 50% del dominio del resultado. Sin embargo, hay una técnica, la metodología SPIN, creada por Neil Rackham en la década de los 80 y basada en una técnica, la técnica mayéutica de conversación, creada antes que Sócrates. Sócrates la utilizó, es decir, que tiene más de 2000 años. Sin embargo, es una técnica que para todos nosotros puede resultar novedosa e incluso difícil de llevar a la práctica. Hoy hacemos una aproximación, una reflexión, un conocimiento de la técnica. Luego tendréis la ocasión de ejercitar, de hacer ejercicios y de experimentarlo en cualquier conversación que tengáis, porque lo bueno de esta técnica es que puede utilizarse tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal. La técnica, como os estáis imaginando al hablar de Sócrates, está basada en la pregunta. Sócrates no publicó ningún libro porque no dijo nada, todo lo preguntó. Sin embargo, todos sus alumnos aprendieron muchísimo y de hecho fueron los que publicaron los conocimientos y la sabiduría de Sócrates. Por lo tanto, SPIN tiene una base que es la pregunta como herramienta de trabajo. La primera cuestión que nos debemos plantear es ¿para qué sirve una pregunta? La respuesta más obvia es para sacar información. Sin embargo, aquí ya nos topamos con un escollo que hay que preparar. ¿Cuál es la información crucial que debemos conocer de nuestros interlocutores para conseguir nuestro objetivo, el objetivo de la reunión? ¿Qué información es esencial? ¿Cuál es el extracto de esa información nutritiva que tenemos que conseguir para que la reunión sea un éxito? Muchas veces en técnicas de venta parece que el resultado óptimo es haber vendido. Sin embargo, la venta ya no es un acto, es un proceso. Y en esta fase, en la fase de indagación, de conocimiento de nuestro interlocutor, el objetivo es extractar información nutritiva, información crucial. Podemos estar una hora hablando con una persona y no haber extractado la información crucial. Conocer qué tipo de documentación, qué tipo de móviles, qué tipo de datos tengo que extractar para poder componer una solución, una propuesta de colaboración rica, una propuesta de colaboración valorada por mi interlocutor es esencial. Por lo tanto, ya tenemos el primer trabajo, que es hacer un listado, un checklist, una lista de esa información que va a ser fundamental conseguir de nuestro cliente. En otras formaciones podréis investigar sobre el mapa crítico de intereses, cómo convertir toda esa información crucial en una sola imagen, en un mapa del tesoro. Bueno, pero me centro, método SPIN. ¿Para qué más sirve una pregunta? Pues una pregunta sirve para liderar la conversación, sirve para orientar y dirigir el pensamiento de nuestro interlocutor. Mientras yo estoy hablando, no sé lo que estaréis pensando. Pero si os pregunto, ¿qué cenaste anoche? Sin querer, nuestra cabeza se va a la cena de anoche, ¿verdad? La pregunta dirige el pensamiento del interlocutor, por eso es mucho más interesante meter en el diálogo, meter en la conversación preguntas, porque sabemos que en ese momento tenemos el control de la conversación. ¿Para qué más sirve una pregunta? Muchas veces tenemos ganas de presentar nuestra empresa, nuestros servicios, nuestros productos. Incluso cuando concertamos una reunión decimos quiero presentarte mi empresa o mis productos, mis servicios. Bueno, esto ya no es útil
porque el cliente, el interlocutor, no está interesado en conocernos a nosotros. Lo que realmente está interesado es en que le conozcamos a él. Por eso se habla mucho de venta consultiva, porque nosotros somos expertos en lo que queremos ofrecer, pero debemos conocer qué le duele, de qué se queja, qué síntomas tiene nuestro interlocutor antes de hacer la receta, antes de hacer la prescripción de la solución de la venta. Bueno, pues por lo tanto, una pregunta debe servir también para hacer protagonista de la conversación a mi interlocutor y no a aquellos productos o servicios que intento vender. Bueno, ya vamos dando un giro, ya vamos viendo cómo la pregunta como herramienta tiene más utilidades de las que pensábamos. Pero es más, no nos quedamos aquí. Una pregunta debe servir para hacer otra pregunta posteriormente sin que parezca un interrogatorio. Es común que comerciales, gente de marketing de relaciones, utilice la metodología SPIN, pero mal aplicada, es decir, quedándose solamente en la parte del conocimiento técnico. Y hacen preguntas. Esto no es la aplicación del método. El método dice que una pregunta te tiene que llevar a la pregunta siguiente. Porque si el interlocutor piensa que le estás haciendo un interrogatorio, se va a cerrar, van a aparecer las barreras psicológicas, las dificultades o cerramientos y la persona no va a querer colaborar con nosotros. Bueno, una pregunta mal utilizada es como un serrucho muy afilado. El serrucho no es ni bueno ni malo, es una herramienta. Depende si lo usa un ebanista de primera categoría o lo coge un niño de 2 años, la herramienta será buena o será muy peligrosa. Metodología SPIN pasa exactamente igual. Es una herramienta y es una herramienta muy potente. Depende de cómo seamos nosotros, de cómo la podamos utilizar. Será una herramienta favorable a la consecución de nuestros objetivos o será una herramienta pésima porque se convertirá en un interrogatorio. Por lo tanto, la siguiente misión de una pregunta es favorecer ese diálogo, favorecer esa interlocución de forma fluida, sin que se note que estamos realizando preguntas. Para ello, el método nos propone una secuencia de preguntas y es importante cuando veamos la secuencia que respetemos ese orden que nos propone Neil Rackham, porque si nos saltamos alguna de las fases estaremos utilizando mal la herramienta y podremos ser víctimas de las contraindicaciones. Bueno, dicho esto, la metodología SPIN, cuando yo era joven se utilizaba, ¿no? Los chicos la usaban para ligar, decían, en vez de pedirte matrimonio de primeras, que hubiera salido corriendo, decían, ¿estudias o trabajas, no? Este tipo de preguntas genéricas que no molestan en un principio son las preguntas de situación. Si nos damos cuenta, SPIN, S-P-I-N, son el acróstico, las siglas del tipo de pregunta que vamos a tener que hacer. La S corresponde a preguntas sobre la situación que está viviendo la persona, el contexto que le envuelve, la coyuntura en la que se está desenvolviendo. Son preguntas, a mí me gusta llamarles preguntas de contexto. Traducido del inglés directamente queda como preguntas sobre situación. Me gusta hablar de contexto porque es todo lo que envuelve a la persona con la que nos hemos reunido. Preguntas sobre el contexto. Y aquí me paro. Importantísimo para utilizar bien esta herramienta. Las preguntas de contexto deben ser pocas. Porque el que va a contestar ya conoce la respuesta. No le está sirviendo de nada. De alguna manera debemos abreviar esta fase. ¿Son necesarias? Sí. Yo no puedo entrar a preguntas de otros niveles más profundos
si no he mantenido un clima, si no he generado una legitimación. Por lo tanto, otra de las utilidades de la pregunta es legitimarme como interlocutor válido. Y para eso utilizo la primera fase, que son las preguntas de situación, las preguntas sobre el contexto, que van a permitir generar un clima, generar una vinculación emocional con el interlocutor y que, como decía, tienen que ser pocas y abiertas. Es decir, yo no puedo empezar a hacer preguntas que el interlocutor pueda contestar con un sí o con un no. Tienen que ser preguntas fluidas, abiertas, ágiles, sobre el contexto, pocas. Y lo que sí podría hacer es una investigación previa cuando preparo la reunión y todo aquello que ya tenga publicada la empresa en su página web, que ya se haya comentado en redes sociales, todo aquello que el interlocutor ya nos haya dicho previamente, que tiene que estar registrado en el CRM, o que se lo haya dicho a un compañero y que igualmente debe estar registrado en el CRM. Todo aquello que yo debiera conocer ya, está prohibido volverlo a preguntar. Es como hacer un insulto profesional a la situación de venta. Debo haber recopilado toda aquella información y lo que sí podemos hacer es contrastarla. Esto, igual que en veces anteriores, es así, porque la empresa está viva y puede haber evolucionado. Lo que sí podéis hacer es contrastar la información que tenemos de la fase previa. Por lo tanto, preguntas de S, del SPIN, S, situación, de contexto, preguntas genéricas, fluidas, de contraste y muy pocas porque aburren al que tiene que contestar. Si no tuviéramos más remedio que hacer preguntas porque desconocemos al interlocutor, debiéramos justificarlas con un beneficio. Le pregunto esto para, y en el para aporto un beneficio para la persona que tiene que responder, que tiene que contestar. Preguntas nos hace el médico y colaboramos. ¿Por qué? Porque somos los beneficiados de nuestras propias respuestas. Preguntas nos puede hacer otras entidades fiscales, no sé, como Hacienda, que igual no tenemos tantas ganas de contestar. Hay diferencia en el uso y manejo de la metodología. Por lo tanto, preguntas de contexto, de situación, sobre la situación, pocas, amplias y de contraste. Y si no hay más remedio que hacerlas, justificando un beneficio. Me voy a la P. Preguntas sobre problemas. La P habla de problemas. Y aquí empieza la negociación, la venta. Aquí empieza realmente la información nutritiva que nos vamos a llevar. Si no encontramos nada que le duela en la otra parte, difícilmente vamos a poder prescribir nuestros servicios o nuestros productos. Por lo tanto, esto lleva a concentrar la preparación en las preguntas de problema, que por otra parte también tienen que ser preguntas abiertas, pero que son más difíciles de formular. ¿Qué problema tiene? ¿Ha tenido alguna vez este problema? Una pregunta de mala calidad. ¿Ha tenido? ¿Sí o no? Muy mala calidad. ¿Cómo están solucionando este o esta otra dificultad? Prefiero hablar de dificultad, de obstáculos, incluso de retos, antes que de problema. ¿Cómo va a reconocer a alguien que tiene un problema? ¿Qué problema tienes con los zapatos que llevas puestos? Nadie te diría nada, aunque tenga un problema, porque ha hecho esa compra anteriormente y parece que le están acusando de haber comprado mal. Por lo tanto, siempre abordamos la pregunta de forma abierta y preguntando cómo lo está solucionando a fecha de hoy. A mí me gusta decir a fecha de hoy, cómo están solucionando, porque le estoy diciendo por metacomunicación que a partir de ahora igual lo soluciona de otra manera conmigo. ¿Cómo estáis abordando este tema? ¿Cómo estáis solucionando este otro? Bueno, sería una bonita muletilla de entrada para formular preguntas de dificultad, preguntas de reto, preguntas, en definitiva, de problema. Una vez descubiertas las preguntas de problema, una vez sacada la información crucial, es una tentación dar una respuesta, dar una solución. Pues nos equivocaríamos, porque la metodología SPIN nos indica que en la fase 3
Las preguntas deben ser de la spin, la implicación. No me gusta cómo queda la traducción del inglés. Yo le llamo las preguntas sobre consecuencias. Y una pequeña muletilla para empezar a preguntar es cómo ha repercutido esto en sus clientes, cómo ha repercutido en la rentabilidad o en el día a día. Gracias a esta dificultad han tenido que hacer, yo qué sé, alguna innovación, se han visto obligados a cambiar la estructura, han tenido que meter horas extras por este motivo. Bueno, tendríamos que ir indagando las consecuencias del problema. Esta fase es importantísima porque aquí es donde estamos dando valor a nuestro saber hacer, a nuestro trabajo, a la solución que vamos a aportar. Si nos comemos esta fase con patatas, es muy probable que luego aparezcan las objeciones en el transcurso de la conversación. Por lo tanto, y crucial, fundamental, detenernos en hacer preguntas de consecuencias, preguntas de implicación. Este tipo de preguntas no importa que sea cerrada, no importa que sea una pregunta de sí o no, porque ya estamos llegando al final de la espiral, al final de la metodología SPIN. Entonces, en las últimas fases el embudo ya se ha estrechado. Y por último, SPIN, llegaríamos a la N. Vale, son las preguntas de necesidad. Nuevamente no me gustan cómo queda la traducción. Tendría que ser preguntas sobre la solución. A mí me gusta hablar de solución o de propuesta de valor, de propuesta de colaboración. En lugar de preguntar si quiere comprar esto o quiere comprar otra cosa, lo que hacemos en esta última fase es preguntar por el beneficio, para contrastar que lo que le vamos a aportar tiene un beneficio percibido para nuestros clientes. Ya no vale de hablar de valor añadido. Tú puedes añadir el valor que quieras, pero si el otro no lo percibe, no va a ningún sitio. Tenemos que empezar a hablar de beneficio percibido. Y es lo que hace la metodología SPIN y es lo que la hace tan atractiva e incrementa el éxito de las negociaciones y de las ventas en un 57%. Y ahí lo dejo porque son estudios durante 12 años que Neil Rackham de forma científica formuló. Son preguntas sobre el beneficio. Si hacemos esto y esto y esto, ¿sería de valor para su empresa? ¿Sería interesante? ¿Estarían dispuestos a valorar el poder colaborar con nosotros? ¿Qué estamos diciendo? Estamos preguntando sobre el valor de nuestro trabajo. Es mucho mejor porque nos permite aproximarnos a una propuesta de valor y retener o quitar o posponer en todo caso, las objeciones que pueda tener nuestro interlocutor. Bueno, hemos hecho una aproximación a la metodología SPIN. Os voy a dejar una serie de ejercicios, de preguntas para seguir profundizando. Animaros porque la metodología SPIN os va a cambiar la vivencia que tenéis de una reunión comercial, de una reunión de ventas, de una reunión de trabajo. Muchísimas gracias y os espero en el próximo vídeo.